Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me voy a poner el cronómetro para no pasarme de la raya, que suelo hacerlo. Pero cada domingo que venimos aquí necesitamos un esfuerzo especial para centrar nuestras mentes y nuestros corazones. A veces más, a veces menos, no sé vosotros. Quizás soy yo, el raro, el extraño. Porque de lo que se trata es de algo que supera lo natural, ¿no? Tener un encuentro con Dios, no que no lo tengamos individualmente, o lo podamos tener individualmente y entre semana, pero se trata de tener un encuentro especial con Dios. Hay una expresión en la Biblia que seguro que todos conocemos, heme aquí. Interesante. No sé si se usa en otros contextos, pero dice mucho. Es conocida por Isaías, pero nos habla sobre todo de una disposición de corazón, una actitud de corazón. En realidad, quiere decir aquí estoy. De hecho, en turco no se puede decir literalmente heme aquí, sino solo puedes decir aquí estoy. ¿Qué importancia tiene? Bueno, heme aquí es como más un que te ofreces, ¿no? Aquí estoy es simplemente que constatas un sitio donde estás. Pero una cosa que me ha llamado la atención, entre otras que voy a compartir, si Dios me lo permite, es que es como la contraparte a yo soy. Dios dice yo soy o aquí soy, y nosotros no podemos decir yo soy o aquí soy en un sentido eterno, pero podemos decir yo estoy o aquí estoy. Es como una manera de responder a todo lo que Dios es y nos ofrece, ofreciéndonos nosotros con todo lo que somos y podemos dar a Dios. Y tenemos la suerte quizá en español de tener esta distinción entre ser y estar, ¿no? Porque si dices yo soy, en inglés es I am, y si dices yo estoy en inglés es I am, y no ves esa distinción, ¿no? Pero qué bonito que podemos entender que se nos da la oportunidad a nosotros de ofrecernos a Dios, así como Él se ofrece a nosotros. Y es un poco lo que vamos a meditar en esta mañana. Si pasamos a la siguiente, en el primer momento, por favor, siguiente diapositiva, de la relación Dios-hombre, sabemos todo muy bien lo de la caída en el pecado, pero hay la primera acción después del pecado es que Dios busca al hombre. En un sentido le dice, ¿dónde estás? Y ahí Adán tuvo una oportunidad de decir, heme aquí, y no lo hizo. ¿Qué habría pasado? No lo sabemos. Todo habría cambiado, o sea, un heme aquí en el sentido de me pongo a tu disposición, en el sentido de acepto todo lo que ahora me merezco o todo lo que tú me vayas a dar en consecuencia a mi acto. Pero en vez de eso, ¿qué hizo el hombre? Esconderse. De hecho, la historia de la humanidad es una historia de jugar al escondite. Todos hemos jugado al escondite, ¿verdad? Yo recuerdo cuando jugaba al escondite con mis hijos de pequeños, ahora ya no jugamos a eso, pero de pequeñitos, o sea, 2, 3 años, entonces se escondían detrás de las cortinas, habían cortinas, en Turquía teníamos muchas cortinas porque no existen las persianas. Esto de cuando te vas a otro país y de repente te encuentras que hay algo que es habitual en tu vida no existe, no existían las persianas. Y amanecía a las 5 de la mañana, o sea que las cortinas apenas cortaban la luz. Pero bueno, jugábamos al escondite y el lugar más habitual donde se escondía un niño de 2 o 3 años que era detrás de las cortinas. Y cuando uno iba buscándolos, aunque ya sabéis cuál es el juego, ¿no? Que no te encuentren. Pero todo un niño pequeño lo vas buscando y dice, ¿dónde estás, Mark? On touch, Mark. No se podía resistir y abría la cortina y decía, aquí. Y entonces, en un sentido, cuando tenemos un corazón de niño, nos ofrecemos a Dios. Cuando tenemos un corazón más mezquino, nos ocultamos de Dios. Entonces, todo habría cambiado, habría sido diferente si nos hubiéramos ofrecido. Ahora, la vida de la redención,
todo el plan salvífico de Dios para rescatarnos es, en un sentido, ofrecernos de nuevo la oportunidad de ofrecernos a Dios, porque Él primero se ha ofrecido a nosotros. Pero eso de que nos dé en algunas cosas la iniciativa, aunque siempre ha habido una discusión, ¿no? Si todo lo decide Dios o si hay cierta libertad del ser humano, mira, yo pienso que lo hemos de mirar más sencillamente y Dios nos da la oportunidad de hacer algo por iniciativa propia, que es ofrecernos a Él. Y esto es lo que enriquece nuestras vidas y va a enriquecer también nuestra experiencia en este mundo. Así que, ¿qué quiere decir heme aquí? Quiere decir, aquí estoy, pero ahí no me queda, estoy a tu disposición. Haz conmigo lo que quieras. O quiero hacer conmigo aquello que tú has diseñado para mi vida. Pasemos a la siguiente, donde vamos a pensar un poco, primero, en tres personajes muy conocidos de la palabra que dijeron, heme aquí. O sea, que estuvieron dispuestos a aceptar ese reto de ofrecerse a Dios, sabiendo, siendo conscientes de que Dios no necesita de nosotros, pero que igual que Dios se ha ofrecido por nosotros, ahora nos da ese privilegio de entregarnos a Él. El primero es Abraham, muy conocido. El segundo, hay más, ¿no? El segundo es Samuel y el tercero es Isaías. Quizá el de Isaías es el más conocido, se ha usado mucho en las conferencias misioneras. Heme aquí, ¿cómo sigue? Envía, sabéis la Biblia de memoria, ¿eh? Pero qué tremendos. Entonces, ese heme aquí es sencillamente la libertad de renunciar a nuestra libertad, de podernos ofrecer a Dios para que haga lo que quiera. Por ejemplo, en el caso de Samuel, ese heme aquí inició una era en el pueblo de Israel donde la palabra de Dios escaseaba, lo veremos luego, para que de nuevo la palabra de Dios se entendiera mejor. Qué bonito. O sea, que Dios te pueda usar para que la palabra de Dios pueda ser entendida, el mensaje de Dios, el llamado de Dios por su pueblo. El caso de Isaías a mí siempre me ha sorprendido, porque cuando Isaías dice, ¿a quién enviará y quién era por nosotros? Envía aquí, envíame a mí. Y luego le dice, oirán y no te entenderán. Dice, ves y diles, oiréis, no entenderéis, veréis y no os enteraréis. O sea, le envió para que no entendieran nada. No sé si nos gustaría tanto ese rol, pero por eso digo que es en un sentido ofrecernos libremente para renunciar quizá a lo que más nos gusta, no porque lo que Dios nos ofrece nos vaya a disgustar, sino porque Él en su sabiduría nos permite ser instrumentos de su voluntad específica, de su plan perfecto, que a lo mejor no entendemos, pero que va realmente a causar la verdadera bendición. Ahora, hubo otra ocasión, que es la que nos va a dar la medida, es la que nos va a inspirar, es la que nos va a quitar los temores, es la que, me gusta decirlo así, y con perdón, nos va a quitar las tonterías, porque muchas tonterías tenemos muchas veces, en cuanto a el deseo de entregarnos a Dios. Una primera vez que le da la medida a todas las otras ocasiones en las que nosotros, los seres humanos, podemos decir, heme aquí. Y es la forma en que Dios se entrega por nosotros, porque también hay varias ocasiones en la Biblia en la que Dios dice, heme aquí. Y nos va a dar una medida para nuestra entrega, por abajo, nuestra renovación espiritual, porque la necesitamos, y también el poder ver fruto de cara a la obra de Dios. Entonces, pasando a la siguiente. En el caso de Abraham, todos conocemos el pasaje, en el capítulo 22 Dios le habla, lo llama, Abraham dice, heme aquí, y entonces le pide algo que todavía es difícil de digerir. Lo tenemos muy asumido porque ya forma parte de nuestra tradición muy trillada, muy escuchada, pero es que ofrezca a su hijo en sacrificio. O sea, que ofrezca lo más valioso que tiene. Pero lo más valioso suena impersonal, ofrecer a tu hijo es otro tema. Y aunque lo tenemos muy asumido, y era Dios que se lo pedía a Abraham y Abraham obedecía, yo, para ponerlo en perspectiva, salió en las noticias a finales de los años 90 en Turquía, un señor en el Islam también existe la tradición de que Abraham ofreció a su hijo. Ellos dicen, no lo dice el Corán, pero sí dicen ellos, que no era Isaac el que ofrecía
Abraham, sino que era Ismael, porque Ismael es el predecesor de luego los árabes y los musulmanes. Pero bueno, salió un señor en el este de Turquía, en las noticias, que había intentado sacrificar a su hijo porque había oído una voz de Dios que le decía sacrifica a tu hijo. ¿Y qué pensamos? Este tipo estaba sonado, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pensamos de Abraham? Este hombre oía la voz de Dios y era muy obediente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, ya lo sabemos, pero el asunto es que es difícil de digerir, porque Dios le estaba pidiendo algo tremendo. Es más, luego prohíbe, en Levítico y en Deuteronomio, prohíbe, lo que más prohíbe Dios es precisamente una costumbre de los cananeos, que era ofrecer a los hijos en sacrificio. Pero Dios le está pidiendo algo así que a veces nos sorprende. Porque, bueno, lo que buscaba era otra cosa, no voy a entrar en ese tema ahora para no liarme, pero le pide lo más valioso. Entonces, creo que es una oportunidad para preguntarnos, ¿hay algo en nuestra vida que hayamos considerado lo más valioso y hayamos estado dispuestos a ofrecerle? Seguro que sí. Pero ¿seguimos en esa disposición, con esa alegría de saber que nada que le propongamos o le ofrezcamos a Dios va a sufrir un daño, todo lo contrario? Podemos transitar por algún dolor a la hora de ofrecer en sacrificio, pero no va a sufrir un daño, todo lo contrario. Todo lo que Dios demanda es para dar vida y para traer vida, y a veces de entre los muertos. Es más, tan paradójica es la situación de Abraham que luego en Hebreos, el autor de Hebreos, dice que, porque Abraham estaba convencido aún que Dios lo podía resucitar de entre los muertos y que en un sentido él lo recuperó de entre los muertos. Y es así, tan fuera de toda lógica que Hebreos, yo que como que lo veo así, ¿no? Que siente la necesidad de encontrar una explicación más allá de lo que hasta el momento la Biblia nos ha estado comunicando. Ahora, viene Samuel y Dios lo llama para algo que se había perdido entre el pueblo se recupere, y es oír de nuevo la voz de Dios. Dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. ¿Qué quiere decir esto? Seguramente que no habían profetas, videntes, que pudieran levantarse y decir, oráculo del Señor, aquí el Señor me ha dicho, etcétera, etcétera. El asunto es que puede ocurrir. Estoy seguro de que continuaban con sus celebraciones. De hecho, ¿dónde está Samuel cuando ocurre esto? En el templo. Ha ido a su escuela bíblica, por decirlo de algún modo, y está aprendiendo como un aprendiz, ¿no?, de Elí, todos los temas pues, de el sacerdocio, cómo se gestionan todas las actividades del templo. Y claro, si el templo estaba en funcionamiento, pues seguro que los rituales, los rezos, las invocaciones, las lecturas de ciertas porciones de la palabra, pues no se cortaron, no habían desaparecido. En ese sentido, no es que hubiera desaparecido la palabra recitada o escrita de Dios, pero ¿qué es lo que faltaba? Que esa palabra recitada o escrita cobrara vida, o que fuera un mensaje más directo de parte de Dios, vivo, de corazón a corazón, como queramos decirlo. El asunto es que escaseaba la palabra de Dios. Así que este heme aquí fue para redescubrir, reescuchar la palabra de Dios. ¿Por qué he escogido estos tres? Aparte de que son muy famosos, porque nos marcan tres aspectos de nuestra vida que dijimos en la que nuestra entrega a Dios puede ser nuestro caso, en la que hemos de renovarnos espiritualmente, siempre hemos de estar como recuperando estos tres aspectos, y tres cosas que nos permitirán también orientarnos hacia el fruto, hacia ser productivos al nivel que sea en la obra de Dios. Y el tercero es, ¿quién irá por nosotros? Muy interesante. Aquí la formulación que hace Dios, ¿no? Porque dice, podría ir, es como si dijera, podría ir yo o nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros aquí? Es Dios mismo.
o la Trinidad, si queréis decirlo así. Podríamos ir nosotros mismos, pero queremos que sea alguien diferente a nosotros que vaya en nuestro nombre. Imaginaros qué cosa tan tremenda. Tan tremenda. Es para ponerse a temblar o para saltar de alegría por el gran privilegio que representa. Dios está depositando toda su autoridad, toda su presencia, o la está ofreciendo en alguien que esté dispuesto él a asumir este privilegio. Es decir, va a representar un peso muy grande en cuanto a una carga de responsabilidad, pero a la vez va a representar experimentar a Dios en toda su plenitud, digo yo. El caso es que Dios nos ofrece hacer cosas en lugar suyo. Generalmente este pasaje se ha usado para las misiones porque dice envíame a mí, aunque este envíame a mí es más hacia envíame al pueblo, no fuera del pueblo. Es como si dijera envíame a la iglesia, no fuera de la iglesia, si entendemos las misiones, y no voy a entrar en esa discusión, simplemente como lo que se hace fuera de la iglesia o fuera de las actividades para edificar el pueblo de Dios y orientadas a proclamar el Evangelio, especialmente a otras culturas, otras lenguas, otras nacionalidades. Pero más bien está hablando de un sacerdocio, de un ponerse en lugar de Dios para también podernos poner como Dios en lugar de las otras personas. Pero en este caso, como dijimos al principio, está hablando también el Señor de poder ser señales de juicio. Porque Isaías lo ponía para que no se enteraran, o sea, para hablar al pueblo de Dios y que no se enteraran. O sea, es algo complicado, ¿no? Igual no os estáis enterando hoy aquí, no es porque Dios esté juzgando, sino porque yo no me explico, pero eso es otro tema. El asunto es que Isaías estuvo dispuesto a asumir algo que lo superaba. Y el fruto que trajo no es el fruto que esperaríamos. Si lo dijéramos en nuestros tiempos, en vez de ver muchos convertidos, empezó a haber gente que más endurecía su corazón ante Dios. Pero a veces nos hemos olvidado que incluso eso puede ser un fruto de la obra. El caso es que en vez de Isaías querer adaptar a Dios a su forma y entendimiento, él estaba dispuesto a ofrecerse a Dios. Aunque claro, Isaías tiene pasajes tremendos que nos hablan de la restitución del pueblo, de la reconciliación, de la recuperación, cuando van a volver, del protoevangelio. Nos habla, maravillas del encuentro que tendrá en el futuro el pueblo que regrese del cautiverio. Incluso esto se proyecta ya de cara al fin del mundo. Tremendo el mensaje que está ahí y que hoy nos sigue bendiciendo. No sé vosotros, pero quizá uno de los profetas que más nos bendice abriéndonos el corazón de Dios y la obra restauradora de Dios. Pero, fijaros, primero hay un movimiento de ofrecer lo más valioso. Empieza por una entrega. Luego hay un movimiento de escuchar la voz de Dios, que es un renovar nuestra relación con Dios. Y luego, en este ofrecernos a Él, hay un movimiento de empezar a ver los resultados que Dios quiere que produzca nuestra obediencia a Él. Aunque no sean quizá los resultados que a nosotros más nos gustarían. Es decir, si tú vas a predicar a 1000 personas y 999 se convierten y una rechaza el Evangelio, pues no me digas que no te va a gustar. Pero si 999 rechazan el Evangelio y una se convierte, ¿cuál de las dos preferirías? Yo digo que en las dos Dios es glorificado. En las dos situaciones se está viendo fruto de aquello que Dios te ha mandado a hacer. Ahora es evidente que no en las dos situaciones hay el mismo gozo o la misma alegría. En el cielo, por ejemplo, hay mucha más alegría por las 999. Pero el hecho de que 999 a lo mejor en el anuncio de tu palabra rechacen el mensaje no disminuye la gloria que Dios recibe ni disminuye el propósito que Dios tiene, porque a veces nos puede querer usar para ser instrumentos de anuncios, advertencias de juicio. Hoy en día eso es cada vez más complicado. ¿Por qué? Porque nos han puesto una camisa de fuerza a siempre intentar hablar lo políticamente correcto. ¿Qué quiere decir eso?
no molestar a nadie, no ofender a nadie. Evidentemente, si tú le hablas a alguien de que va a venir un juicio sobre él o sobre ella por algo, no se va a sentir cómodo. Así que es complicado, pero debemos ser sabios para quizá elevar esas voces proféticas en los días de hoy. Otro tema, pero en definitiva lo que hemos de ver es ese ofrecimiento. Ahora, ¿qué es lo que va a inspirar por encima de todo esa entrega que nosotros le vamos a ofrecer al Señor? Cuando he dicho, heme aquí, y he preguntado en Isaías cómo sigue, estoy convencido de todos los que han leído la Biblia una vez o más y han asistido a alguna conferencia de algún tema, o de evangelismo o de misiones, nos conocemos el pasaje porque además lo hemos cantado, ¿no? Heme aquí, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy, ¿no? Hay un cántico así. Pues entonces todos lo relacionamos. Pero hay un pasaje anterior que nos da la medida de por qué esta locura de entregarnos incondicionalmente a Dios. Pero primero, algo que escuché este mes pasado que me llamó mucho la atención, si vamos a la siguiente diapositiva, es lo que llaman una tradición que hay solamente en el ejército israelí, que se llama el derecho a retar, desafiar a un oficial. No existe en ningún otro ejército. Y el que lo comentaba en el sentido de que los israelíes, alguien dijo un chiste, donde hay dos judíos discutiendo sobre un tema, hay tres opiniones. Porque siempre se salen por la tangente y siempre encuentran algo más, ¿no?, que discrepar. Pero en esta tradición, espero que sea cierta, y si no, el ejemplo sigue, funciona igualmente, dicen que, por ejemplo, si un oficial, viene un teniente o un capitán y te dice, cava un hoyo ahí en media hora. Tú como soldado tienes el derecho a decirle, es imposible cavar un hoyo de 1 metro ahí en media hora. Y entonces el oficial tiene que ir y cavar el hoyo. Si lo cava en media hora, que Dios te pille confesado. Si no lo logra cavar en media hora, tú quedas libre de esa reclamación que te hacía un oficial de un ejército. Esa tremenda cosa. Ahora, a mí me hacía pensar en Dios, porque Dios nunca nos pide algo, no solo que Él no esté dispuesto a hacer, sino que Él no haya hecho antes. O sea, nosotros le podemos decir a Dios cuando nos dice, renuncia a tu hijo. Oye, ¿y tú renunciaste al tuyo? No escatimes nada de lo que tienes. Dalo, entrégalo por la obra de Dios. Le podemos decir, ¿y tú no escatimas? ¿Verdad? Conocemos también el pasaje. Entonces, es un principio muy, muy interesante que si vamos a hacer algo, por encima de todo Dios lo ha hecho antes. Siguiente diapositiva. Dice en Hebreos, por tanto, yo es que de lejos no veo, por tanto, entrando en el mundo, Él dice, ¿quién es este Él? Es el Hijo. Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, ¿qué dijo? Heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Quién fue el primero? ¿Cuándo lo dijo esto Jesús? Estaba a punto de entrar, ¿no? Cuando entrando en el mundo. Claro que ese entrando en el mundo, como es desde la eternidad, donde no hay tiempo, a pues el transcurso del tiempo nuestro, no fue solamente en Belén o antes de la anunciación de Gabriel o después de la anunciación a María, pues dice que sus salidas son desde los días de la eternidad. Y dice que estaba desde antes de los siglos, ¿no? El Cordero de Dios. Para Dios eso fue desde siempre. Pero en un sentido dice, hay un momento en el que está dispuesto a mucho. Ahora, me llama la atención aquí primero que no es al Hijo, vamos a ponerlo en un escenario así como si fuera un guión de un diálogo teatral,
para entenderlo mejor. Claro, eso ocurría ahí entre el Padre y el Hijo, la Trinidad, que son personas distinguidas, que se distinguen una de otra, pero que no son un Dios distinto. En fin, un lío de esos del embrollo del que no sabemos salir. Pero, poniéndolo así en una forma lineal para entendernos, no es el Hijo que dice: papá, ¿te has dado cuenta que los hombres son como ovejas perdidas, que no tienen pastor y me da mucha pena y me voy al mundo? No, no. No es el Hijo que toma la iniciativa. El Hijo está diciendo aquí: mira, yo estaba tan cómodo en el cielo, Jesús lo dice, ¿no? Recíbeme en aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuera, ese amor que tú me... Jesús está a vísperas de su muerte, añorando aquellos momentos. Voy a mirar el cronómetro porque me quedan 5 minutos. Y no se le ocurre a él. Es el Padre que lo saca del nido, como diríamos, ¿no? Es el Padre que dice: mira, todos los sacrificios que les he dado no han servido para nada, entonces vamos a hacer algo nuevo, aunque ya lo hemos planificado desde la eternidad, y algo que traiga una verdadera solución. Y para eso te tengo que preparar un cuerpo, como la escafandra, ¿no?, del astronauta aquí. Imaginaros que Jesús, su divinidad, se va a tener que revestir de humanidad. Eso no se lo explicas a un musulmán, que no lo va a entender nunca. Nosotros no es que lo entendamos, es que por tradición, hay muchas cosas que no somos conscientes, pero por tradición asumimos que ciertas cosas son posibles. Pero ¿cómo se va a vestir lo divino de humanidad? ¿Cómo el infinito se va a hacer finito? O el atemporal se va a limitar al tiempo, etcétera, etcétera. Pero es el Padre quien le dice al Hijo: mira, que has cumplido los 18, por ponerlo en contexto, y no puedes estar aquí tumbado a la Bartola en el cielo, tienes que cumplir con tu cometido, que es ir y salvar. Para eso estudiaste en la Universidad de la Redención, ir y salvar a los seres humanos ofreciéndote. Y para eso te he preparado un cuerpo, porque claro, una cosa es lo que se respira en el cielo y en la tierra el oxígeno a lo mejor a ti no te iría bien, como si pensáramos en un astronauta, o el cero absoluto Kelvin, ¿no? Ahí como yendo a la luna, pues no podrías vivir solo. Entonces le prepara, pues eso, un cuerpo humano para poder ser uno entre nosotros. Segundo, el Hijo, aunque no se le ha ocurrido a él, no protesta. ¿Cuál es su reacción? Decir: heme aquí, oh Dios, para hacer tu voluntad. Vale. Pero dice algo más: como en el rollo del libro está escrito de mí. Así que él sabía algo de eso, o en qué rollo está escrito no lo sabemos. Era un rollo en el cielo, era un rollo en la tierra, era una predicción del Antiguo Testamento. Pero el asunto es que 3 cosas muy importantes. Si no hay preparativos, nada ocurre. Entonces, esto en cuanto a las misiones es inapelable. ¿Por qué no salen más misiones? Porque no hay más preparativos. ¿Por qué no se convierten más personas? Porque no hay más preparativos. ¿Por qué no vemos quizá el fruto, los resultados que esperaríamos en otras áreas? Porque no hay más preparativos. Hay algo inapelable, y es que las cosas por improvisación, en nuestra cultura latina tenemos mucha improvisación, no suelen ocurrir como esperamos. Necesitamos preparativos. Hoy ha habido toda una serie de preparativos aquí para que podamos estar todos centrados en lo que hemos de estar centrados. Segundo, el sacrificio sin buena disposición no sirve. Si no hay amor, es, como dice, no sé qué retiñe. Necesitamos esa buena disposición. El dador alegre, el que da gracias a Dios en la adversidad. En fin, en el Hijo vemos esta disposición no a regañadientes. No sé cómo se regañan los dientes, pero sabemos lo que quiere decir, ¿verdad? Pero hay esa disposición donde en vez de una losa que te cae encima, tú te sientes liberado al poderle decir a Dios: mira, voy a hacer algo que es una locura. Y tercero, es que Dios ya había preparado estas obras de antemano. No dice eso por gracia, ¿no? Hemos leído hoy en Efesios capítulo 2. ¿Qué dice en el versículo 10? No por obras, para que no nos gloriemos, pero dice que somos hechura suya para las obras que Él preparó de antemano. Y Jesús, o el Hijo, antes de entrar al mundo, dice:
como ya me habías escrito en el rollo, ya Dios tiene un guión para nuestra vida. Algunos estamos cumpliendo con el guión que Dios tiene para nosotros, otros, bueno, ninguno lo cumplimos a rajatabla, pero la felicidad no está en lo que tenemos, no está en las alegrías que nos dan las cosas del mundo. La verdadera felicidad, aquella que nadie nos quita, está en acoplarnos, en coincidir con aquello que Dios ha diseñado para nuestras vidas, sin alterar nuestra libertad. O sea, aunque esté escrito, porque mismo Jesús lo dice, no puedo hacer otra cosa que lo que está escrito, pero dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, nadie me obliga, en fin, sabéis todos esos pasajes, ¿no? Entonces ahí hay un encuentro de lo infinito de Dios con nuestra finitud, pero en la que en libertad podemos renunciar a nuestra libertad, ofreciéndonos a Dios para cumplir el plan de Dios, pero es entonces cuando nos sentimos más felices. Vamos a pasar a la siguiente para finalizar. Hay algunos resultados que trascienden a lo que Abraham entendería y que pueden trascender a lo que nosotros entendamos cuando nos ofrecemos a Dios en esa liberalidad. Si queremos, el Evangelio, la vida es muy efímera. Uno se hace mayor y dice, ¿cómo ha pasado el tiempo? Se me va de las manos, me moriré, me enterrarán, me olvidarán. ¿Quiénes quedarán detrás? ¿Qué harán? ¿Cómo seguirá la obra de Dios? Entonces, quizá uno de los aspectos de la obra de Dios más importantes es cómo seguirán las próximas generaciones. No solamente nuestros hijos y nuestros nietos, sino todos aquellos que en el futuro abracen el Evangelio. Pero, si queremos que las nuevas generaciones, en un mundo de tantos desafíos y tantas trampas, se agarren a Dios, podemos dar la batalla en muchos frentes, pero hay uno que quizás es muy importante y que cada vez se ve menos: sacrificar a nuestros hijos. ¿Qué significa eso? Hoy en día eso está terrible, ¿no? En Noruega dicen, el otro día veíamos una película con Rosamare de una madre que, porque una vecina la denuncia de que llevaba a su hijo de la mano llorando, pues vienen los servicios sociales y se lo quitan, ¿no? ¿Qué te ha hecho tu madre? ¿Te ha reñido, te ha castigado? O sea, el castigo ya se ha quitado del manual de educación de los hijos, cuando en realidad el castigo amoroso, en fin, no tengo que entrar en ese tema, es una manera de aprender a encontrar a Dios y el respeto a Dios. Como sea, la experiencia que tuvo Abraham ofreciendo a su hijo debió ser bastante traumática para el hijo. Ahora tú ponte en el lugar del hijo. Papá, vamos para allá, está el fuego, está la cuerda, está el cuchillo, ¿dónde está el cordero? ¿Y qué le dice a Abraham? Dios proveerá. A veces nosotros podemos usar de excusa, ¿no? Yo creo que Abraham lo decía con sentido. El asunto es que, para no enrollarme, Isaac crece y en varios pasajes, que los tenéis ahí, las citas, en la versión auténtica y revelada, que es la Reina Valera del 60, porque las otras a veces suavizan la expresión, ¿no? Pero dice, el Dios de mi padre Abraham y el temor de Isaac. A Dios lo define como el temor de Isaac. Cuando la Biblia habla de la relación de Isaac con Dios, lo define como el temor de Isaac. O sea, eso marcó su vida para siempre. No en el sentido traumático que nosotros diríamos, pero sí en el sentido de aprender a, entonces, ofrecer a nuestros hijos. O sea, negarles algunas cosas. Anteponer su vida espiritual a quizás otras actividades que les gustarían más, que el mundo pues los seduce, a veces deportes, a veces actividades sociales, redes, ya no digamos, el tema de que todos tienen un teléfono. Y yo recuerdo en el colegio, yo iba a una escuela de pago, la Escuela Suiza de Barcelona, y en febrero así había una semana de campamentos y se iba a La Molina a esquiar y los pobres iban a un campamento a la montaña. Yo no es que fuera pobre, pero iba a un campamento a la montaña. No es que fuéramos pobres, que éramos familia numerosa. Entonces decía, todo el mundo va a esquiar. ¿Qué me decía mi madre? Esto está en el manual de las madres, seguro. Nosotros no somos todo el mundo. Entonces, tú no miras a los demás, sino en ese sentido, eso forja nuestro carácter. Y así, ese ofrecimiento de Abraham influyó en las generaciones posteriores.
Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Si queremos que nuestra sociedad vuelva a escuchar la voz de Dios, primero tenemos que oírla nosotros. No solamente en las lecturas, no solamente en los devocionales que podemos leer, no solamente en lo que se recita o las invocaciones, o como queramos llamarlo, dentro de la iglesia, sino en esa búsqueda personal con Dios. Dime, háblame de forma viva, para que cuando digamos algo fuera, ante la sociedad, por lo menos esté respaldado por esa visitación de Dios a nuestras vidas. E Isaías dice, heme aquí, entonces, a hacer algo que no sería mucho de su agrado. En el Nuevo Testamento encontramos otro pasaje donde también el llamamiento de Dios es para hacer algo que no sería mucho de su agrado, aunque el resultado fue formidable. Y es en el que Ananías escucha de parte del Señor un llamado, dice Ananías, y él dijo, heme aquí, Señor. Se ve a la casa que dicen no sé qué, la derecha, ¿no? O no sé qué. Y ahí encontrarás a Saulo. Y él dice, hombre, pues ese es un perseguidor de la iglesia. Imagínate en el régimen comunista que te dijera el Señor, ves a la central de policía donde están torturando a varios cristianos para que den tu nombre y tú preséntate ahí y di, yo soy cristiano y el Señor me ha dicho que venga aquí a hablaros de la... Era como se sentiría Ananías, ir a hablar a Saulo, que era un torturador, un perseguidor, meterse en la boca del lobo, a que lo trituraran, los dientes, los colmillos del can. Entonces, ¿pero qué hizo Ananías? Sí, tonto no es, porque él le razona, ¿eh? Oye, que este es un perseguidor de la iglesia, pero no deja de decir, heme aquí, y no deja de, aunque no entiende ni sabe las consecuencias que esto va a tener, no deja de obedecer. ¿Qué ocurre? Que vaya y ora por Saulo, que luego es Pablo, le caen las escamas de los ojos y Saulo con el tiempo se convierte en, casi después de Jesús, el protagonista en espacio principal del Nuevo Testamento y que ha influido en toda la historia de la cristiandad. Entonces, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar en esa oferta que Dios nos hace de ofrecernos nosotros a Él? Yo creo que mirar cómo Él se ofreció en el cielo, estando dispuesto a incomodarse, a entrar en una escafandra, a renunciar a sus comodidades del cielo, a ir a una labor en la que sería, tenía que pasar por la cruz para que todo funcionara, a ser un cordero inmolado. Suena fatal eso, sobre todo si habla de ti, ¿no? En fin, si Él estuvo dispuesto a cavar ese hoyo en media hora, y lo hizo, nosotros podemos cavar miles de hoyos con alegría. Nos lleve media hora, nos lleve una vida entera, porque lo hacemos en agradecimiento, con las fuerzas y con la alegría de aquel que cuando nos ofrecemos así, llena todo nuestro ser. Próxima diapositiva vamos a tener una oración y gracias por este tiempo. Si os queréis poner de pie, habéis estado mucho tiempo sentados. Señor, te damos gracias por tu gran ofrecimiento, el que nunca agotaremos en intentar entenderlo y profundizar en él, pero muy evidente, muy claro, sin dudas, sin interrogantes en cuanto a tu disposición a entregarte, y no solamente la disposición, sino el hecho, el acto de ofrecerte por nosotros. De hecho, es lo que hemos estado celebrando hoy. Pero en esta celebración, Señor, inspíranos, llénanos, renuévanos, ayúdanos a nosotros a ofrecernos a ti, a decirte en todo aquello que nos quieras desafiar o llamar o abrir una puerta enfrente nuestro, a decirte, heme aquí. Y haz con nosotros conforme a tu voluntad. Tú te lo mereces, nosotros queremos aceptar este privilegio y descubrir todo aquello que tú puedes y quieres hacer, traspasando con mucho nuestros límites, nuestro entendimiento, pero para que en definitiva todo redunde para tu gloria. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Quedamos despedidos, ¿no?